Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo a los fans de la actuación y especialmente a los admiradores de un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Can Yaman. Prepárense porque hoy Can Yaman lo cuenta todo. Sí, así como lo escuchan, vamos a hablar de un incidente que lo dejó completamente sin palabras, un momento impactante que, según él mismo ha revelado, lo marcó profundamente. Vamos a analizar los detalles, las circunstancias y, lo más importante, las emociones que vivió Can durante este episodio. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde hablamos de cine, televisión, series, actores y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Únete a esta comunidad de cinéfilos. Y si ya eres parte de esta familia, mil gracias por estar aquí un día más. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el galán turco que saltó a la fama con series como Erkencikus y Dolunay, ha sido objeto de admiración, pero también de controversias a lo largo de su carrera. Su personalidad, a veces percibida como arrolladora, y su físico imponente lo han colocado en el centro de la atención mediática en numerosas ocasiones. Sin embargo, hay un incidente en particular que, según sus propias palabras, lo dejó verdaderamente impactado, un suceso que lo tomó por sorpresa y que lo obligó a replantearse muchas cosas. Para entender este incidente tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a uno de los momentos de mayor auge en su carrera. Can Yaman, tras el éxito arrollador de sus primeras series, se había convertido en un fenómeno global. Su nombre era sinónimo de éxito, y su imagen aparecía en portadas de revistas, anuncios publicitarios y programas de televisión en todo el mundo. La presión mediática era enorme y la atención constante, aunque halagadora, también comenzaba a pasarle factura. Era una época de alfombras rojas, entrevistas constantes y una agenda que parecía no tener fin. Los fans lo esperaban a la salida de los hoteles, los paparazzi lo seguían a cada paso y las redes sociales ardían con cada nueva foto o vídeo que se publicaba sobre él. Esta vorágine mediática, aunque deseada por muchos, puede ser asfixiante y Can Yaman no era inmune a sus efectos. En medio de este torbellino, Can Yaman se encontraba filmando una nueva serie, un proyecto ambicioso que prometía consolidar aún más su carrera. El rodaje era intenso, las jornadas extenuantes y la exigencia del personaje requería una gran concentración y dedicación. Esta nueva serie no era solo un proyecto más en su carrera, era una apuesta por trascender las comedias románticas que lo habían catapultado a la fama y demostrar su versatilidad como actor. El personaje que interpretaba era complejo, con matices oscuros y una carga emocional considerable. Can Yaman se había sumergido por completo en el papel, trabajando arduamente con los guionistas y el director para darle vida de la manera más auténtica posible. Las largas horas de rodaje se sumaban a las intensas sesiones de preparación, que incluían clases de actuación, entrenamiento físico y estudios de psicología para comprender la mente de su personaje. Fue en este contexto precisamente donde ocurrió el incidente que lo dejó sin palabras. Según ha relatado el propio Can Yaman en varias entrevistas, se encontraba en el set de rodaje, preparándose para grabar una escena crucial de la serie. El ambiente era tenso, la presión alta, y el director había insistido en la importancia de que la escena saliera perfecta. Era una escena clave para el desarrollo de la trama y para la evolución del personaje de Can Yaman. La iluminación debía ser precisa, la música sutil y la actuación impecable. El director, un perfeccionista reconocido en la industria, había ensayado la escena decenas de veces, ajustando cada detalle para lograr el impacto deseado. La tensión se palpaba en el aire y cada miembro del equipo sentía la responsabilidad de contribuir a que la escena fuera un éxito. Can Yaman, concentrado al máximo, repasaba sus líneas y se metía en el papel, tratando de conectar con las emociones del personaje. Se aisló del bullicio del set, cerró los ojos y respiró profundamente, visualizando la escena en su mente. Recordó las motivaciones de su personaje, sus miedos, sus anhelos y sus conflictos internos. Se sumergió por completo en su interior, buscando la conexión emocional que le permitiría transmitir la verdad del personaje a través de su actuación. Este proceso de preparación, aunque agotador, era esencial para Can Yaman, ya que le permitía dar lo mejor de sí mismo en cada escena. De repente, en medio de la preparación, ocurrió algo inesperado. Una persona del equipo técnico, visiblemente alterada, se acercó a Can Yaman y comenzó
a increparlo elevando el tono de voz y profiriendo insultos. La persona en cuestión, al parecer, estaba frustrada por alguna situación relacionada con el rodaje y, de manera impulsiva, dirigió su ira hacia el actor. El set, que momentos antes era un hervidero de actividad silenciosa, se quedó en completo silencio. Todos los presentes observaron la escena con incredulidad, sin saber cómo reaccionar. El director, los actores, los técnicos y los asistentes quedaron paralizados, sorprendidos por la explosión de ira de la persona del equipo técnico. Kanyaman, completamente sorprendido por la reacción, quedó atónito. No entendía qué había provocado la explosión de ira de la persona, ni por qué lo estaba atacando de esa manera. Intentó mantener la calma y responder de forma educada, pero la persona continuó gritando e insultando, creando una situación muy incómoda y tensa en el set de rodaje. Sus intentos de calmar la situación fueron en vano, la persona seguía descargando su frustración sobre él, sin darle oportunidad de explicar o defenderse. Los insultos eran hirientes y personales, y la situación se tornaba cada vez más humillante para Kanyaman. El incidente, como es de imaginar, dejó a Kanyaman profundamente afectado. No solo por el ataque verbal en sí, sino también por la humillación de haber sido increpado públicamente frente a todo el equipo. La situación lo tomó por sorpresa, lo desestabilizó emocionalmente y lo dejó completamente sin palabras, incapaz de reaccionar. Sintió una mezcla de incredulidad, rabia, tristeza y vergüenza. Se preguntaba qué había hecho para merecer ese trato y cómo podía lidiar con una situación tan injusta. La imagen de sí mismo, que tanto se había esforzado por construir, parecía tambalearse ante la mirada de todos los presentes. Tras el incidente, Kanyaman se retiró a su camerino, intentando procesar lo que había ocurrido. Se sentía confundido, dolido y avergonzado. No entendía por qué alguien lo había tratado de esa manera, ni qué había hecho para merecer semejante ataque. La situación lo obligó a replantearse muchas cosas, no solo sobre su carrera, sino también sobre las relaciones humanas y la manera en que se percibe a sí mismo. Se preguntaba si la fama y el éxito lo habían convertido en un blanco fácil para las frustraciones de los demás. Se cuestionaba si su personalidad, a veces percibida como arrolladora, había contribuido de alguna manera a provocar la reacción de la persona del equipo técnico. Kanyaman ha confesado que este incidente le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la compasión. Se dio cuenta de que a menudo, las personas que actúan de forma agresiva o hiriente lo hacen porque están sufriendo, porque están pasando por un mal momento o porque se sienten frustradas e impotentes. Aunque no justifica la violencia verbal ni el maltrato, entendió que es importante tratar de comprender las razones que hay detrás de este tipo de comportamientos. Reconoció que la persona del equipo técnico probablemente estaba lidiando con problemas personales o profesionales que la habían llevado al límite, y que su ataque, aunque injustificable, era una manifestación de su propio dolor. Además, el incidente lo ayudó a fortalecer su carácter y a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Aprendió a no tomarse las cosas de forma personal y a no dejarse afectar por las críticas o los ataques injustificados. Se dio cuenta de que como figura pública, siempre estaría expuesto a la opinión de los demás, y que no podía controlar lo que la gente pensara o dijera de él. Sin embargo, sí podía controlar cómo reaccionar ante esas situaciones, y decidió enfocarse en mantener la calma, la compostura y la dignidad, incluso en los momentos más difíciles. Comprendió que la clave para superar las adversidades era mantener una actitud positiva, confiar en sí mismo y rodearse de personas que lo apoyaran y lo quisieran por lo que era. Este incidente, que lo dejó sin palabras, marcó un antes y un después en la vida de Kanyaman. Lo obligó a crecer como persona, a fortalecer su carácter y a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. A pesar de la humillación y el dolor que experimentó, logró transformar la experiencia en una oportunidad para aprender y crecer, convirtiéndose en una persona más fuerte, más sabia y más resiliente. Descubrió que las dificultades pueden ser catalizadores de cambio y que, al superar los obstáculos, se puede emerger con una mayor fortaleza interior. Es importante destacar que, tras el incidente, la persona que lo increpó se disculpó con Kanyaman. Reconoció que había actuado de forma impulsiva e injusta, y le pidió perdón por el daño que le había causado. Kanyaman aceptó las disculpas y, aunque la herida tardó en sanar, logró superar la situación y seguir adelante con su vida y su carrera. La aceptación de las disculpas fue un acto de generosidad y de madurez por parte de Kanyaman, que demostró su capacidad para perdonar y para seguir adelante sin rencores.
La historia de Can Yaman nos enseña que incluso las personas más exitosas y admiradas pueden ser vulnerables y pueden sufrir ataques y humillaciones. Nos recuerda que es importante tratar a los demás con respeto y empatía, y que nunca debemos juzgar a nadie sin conocer su historia o sus circunstancias. Y sobre todo nos inspira a ser resilientes y a no dejarnos vencer por las adversidades, sino a aprender de ellas y a utilizarlas como oportunidades para crecer y convertirnos en mejores personas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la gestión de las emociones y la necesidad de crear entornos laborales respetuosos y seguros para todos. Además, este incidente pone de manifiesto la presión que sufren las figuras públicas y la importancia de desarrollar estrategias para lidiar con el estrés y la ansiedad que conlleva la fama. Can Yaman, a partir de esta experiencia, ha adoptado un enfoque más consciente sobre su bienestar emocional, buscando el equilibrio entre su vida profesional y personal, y dedicando tiempo a actividades que le permitan relajarse y recargar energías. Ha aprendido a priorizar su salud mental y a rodearse de un círculo de apoyo que le brinde contención y comprensión. Y bien, amigos, esta ha sido la historia de Can Yaman y el incidente que lo dejó sin palabras. Espero que les haya resultado interesante y reflexiva. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué aprendieron de la experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya aportado algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Recuerden, aquí hablamos de cine, televisión, series, actores y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Únanse a esta comunidad de cinéfilos. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.